Dirección Central de Fuerza del Pueblo. Un hombre que conoce de todo, pero sobre todo conoce esa parte que estábamos hablando antes de la pausa, la parte de la frontera. De seguridad nacional. Bueno, muy buenos días. Lo primero que debo saludar es el nombre del programa, y ahora. Y ahora. Lo que se trata y ahora, lo que está pasando ahora. Bueno, entonces como siempre, una invitación que ustedes saben que yo defiero y he deferido siempre con mucho gusto. Sí, muchas gracias. No por cualquier otra cosa que no sea la amistad, porque hay amistad entre este equipo, vieja amistad, excluyéndola a ella, que no hace referencia a las edades. Pero yo te quiero decir que la importancia de este programa, no solamente en la actualidad, es precisamente articular ideas. Porque es muy bueno hacer denuncias, enunciados, pero el hecho es articular ideas, y eso nos lleva por el camino del pensamiento y sobre todo de la difícil idea o el difícil procedimiento de pensar. ¿Y pensar para qué? Como un acto diletante, no pensar para poder visualizar no solamente el pasado y el presente, sino el futuro. General, déjeme entrarle con esta pregunta. Ya usted está metido en lo político. Sí. Muchos ciudadanos, muchos políticos han dicho que el presidente de la República ha tomado esa medida para el provecho, más en una campaña de buscar la repostulación. ¿Hasta dónde puede ser esto positivo con esas intenciones del presidente, si es que la tiene? Mira, déjame decirte algo. Hay que enfocarlo en un camino de dos vías. Sí. De dos vías que tienen que ver con la cronología de los acontecimientos. Es indudable de que el hecho está ahí. El hecho que ha producido la crisis, que ha detonado la crisis, está ahí. ¿Cuál es el hecho? El canal. ¿Verdad? Entonces, quiero decirte, no solamente porque tú lo has dicho, que en ese sentido, el liderato principal del país se ha expresado rechazando el canal. Sí. Rechazando el canal. Es así. Y al rechazarlo, por las mismas razones que argumenta el presidente ahora. ¿Verdad? Te pongo el caso, y debo aprovechar la cita que voy a hacer para dar un saludo muy dominicanista, muy pueblista y muy leonelista a la audiencia de este programa. Entonces, decirles a ustedes que usted anda con una camisa verde. Bueno, sí. Y muy, óyeme, muy apropiado. Y no solamente eso señala, sino que también alude a un viejo dicho dominicano, que el verde es el color de la esperanza. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, yo les decía, en ese sentido, que el primero que reacciona es el presidente Fernández. El presidente Fernández, pero reacciona por politiquería. Déjenme decirle una cosa. Y es una observación vieja y también de ustedes. Sí. El presidente Fernández, dentro de su conformación como político, como ciudadano, tiene entre esos instrumentos la comunicación. El presidente Fernández no solamente por hábito, por costumbre, señores. Es maestro. Fue profesor. Claro, eso. Fue profesor, sí. Cosas. Y lo sigue siendo. Entonces, en su accionar, él no habla ni de más, nunca habla de más ni de menos. Habla lo conveniente y lo pertinente. Entonces, hay que tomarle la palabra, que hay gente que se la toma de otra forma, ¿verdad? Pero las palabras son las palabras. Entonces, ¿qué ha dicho él? Que él rechaza la construcción de ese canal por las razones que dijiste tú hace un momentico, por las violaciones de los acuerdos que tú dijiste que eran sagrados, y es verdad que son sagrados en derecho internacional, y además también porque es inconveniente al interés nacional, y en eso vamos por los caminos de la soberanía ecológica, etcétera, etcétera. Ahora, lo que tú preguntas, si tú me preguntas, que no me lo estás preguntando y no debería respondértelo, las medidas que tomó el presidente fueron las convenientes, las necesarias. Yo te dijera que en su momento, en el momento, o en el momentum, fueron apropiadas. Pero lo primero que habría que desentrañar
en el asunto, porque lo han demostrado los acontecimientos, y él lo ha ido diciendo en su discursiva, en su relato, cuáles son los verdaderos. Ahora, aprovecharlo políticamente, eso es algo muy natural, muy natural. Ahora, fuera más legítimo si él no fuera candidato, ¿verdad? Porque es casi inevitable, y así lo hacen sus seguidores, los dirigentes, sacarle provecho al problema a la situación haitiana y a la situación de la dominicanidad. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú te refieres a las últimas encuestas, no a las últimas, porque han salido muchas después, sí, a aquellas famosas 2 encuestas, tú vas a ver que el problema haitiano, según esas encuestas, solamente preocupaba un 4 o 5% ¿qué ha demostrado esta crisis? Que no es verdad. Y por lo tanto no son verdad ninguna de las afirmaciones estadísticas que ellos hicieron, de las aproximaciones estadísticas. Entonces yo lo que te digo a ti, que en ese sentido entonces, ¿quién le está sacando provecho político a eso? ¿Quién se lo está sacando? De forma natural, el gobierno, o sea, el presidente, y no tiene ahora la ventaja. Yo que el presidente hubo podido sacarle más ventaja, pero ese no es el asunto, porque la gente cree que esto no es político. O sea, toda la crisis y todos esos asuntos son políticos. Lo que no son es partidario. Y cuando se habla de que, y yo estoy de acuerdo con que debe haber una unidad nacional frente a esa y otras amenazas contra el interés nacional. General. Entonces, déjame concluir. Entonces, no estamos hablando de apoyo al gobierno. No. Estamos hablando de apoyo nacional, apoyo dominicanista. ¿Verdad? Sí. Mire, general, con el permiso suyo, sí, vamos a dar la triste y lamentable información que nos suministraron hace un ratito, pero nosotros, sí, como medio siempre confirmamos, sí, y es que murió don Álvaro Arbelo, Alvarito, lamentable, querido por todos nosotros. Y una gran pérdida. Una gran pérdida para el país. Tenía ya un tiempito convaleciente, ¿verdad? Sí, sí. Una figura de primerísima aquí en la República, sí, Dominicana, en los medios de comunicación, toda una vida, sí, sí, en el periodismo escrito, radial, televisado. Sí. Y murió con el bate en las manos, porque seguía haciendo comunicación en la emisora hermana Z101 en las tardes, sí, en horas de la tarde. Paz a su alma. Bueno, y entonces yo, como invitado a este espacio, no solamente me uno a ellos, sino que le doy el pésame a sus familiares. Justamente, general, quería ir por el tema de lo que hablábamos hasta fuera de cámara, sí, de cómo han ido progresando estos eventos, sí, y cómo al parecer vemos alguna pequeña luz al final del camino, porque la alocución del presidente Biden junto a la alocución ayer del presidente de la República Dominicana, parecería que nos puede dar una respuesta a la situación. Sí. ¿Cómo ve usted la postura del presidente ante la ONU y qué tanto pudiera esto ayudar a que realmente haya una misión de pacificación ya ante esta situación? Mira, tu pregunta me lleva por caminos necesarios a tocar, que tienen que ver con lo mismo. Yo creo que, fíjate, a mí se me pregunta mucho, ¿han sido adecuadas las medidas que tomó el presidente? ¿No? Bueno, pero yo siempre le digo a ustedes que las cosas hay que verlas con los resultados. Si todas las medidas van dirigidas a que se detenga el canal, entonces no han dado resultados todavía. Todavía, ¿verdad? Entonces, yo lo veo más allá. Más allá, pero no es ahora, Yo creo que hasta en la última participación en este programa yo lo dije. Lo hablamos. ¿Cuál es realmente en esta situación? Ya yo te dije que la disuasión que es, que se tenga claro, inclusive de la militar, y que ha tomado su comandante en jefe en este caso, la disuasión no es el uso de la fuerza. Es la amenaza del uso de la fuerza para entonces ir a una mesa de negociaciones que no hay con quien negociar. No hay. Entonces, a mí me da por decir, y lo he dicho anteriormente a todo esto, que la reiterada llamada, porque el presidente, nada de lo que dijo el presidente
en las Naciones Unidas. ¿Es nuevo? Ese es un discurso replicado con algunas innovaciones interesantes que también lo llevan por el campo de la política inevitablemente, como es el pedido del asunto de los préstamos, ¿tú me entiendes? Que por cierto hay que decir que este es un gobierno que se caracteriza por la cantidad de empréstitos que ha tomado. Entonces ahora el presidente pide por el asunto de la pandemia, que es también muy lógico, que el país se ha tomado en cuenta para una especie de acondicionamiento de pago, de recesión de pago. Bueno, el asunto es que yo quiero decirte que lo primero que hay que comprender, señores, es que esas medidas, el canal no ha sido, ¿tú te acuerdas de la canción esa, un bolero que decía, es un motivo? Sí. Bueno, entonces los motivos hay que aprovecharlo porque lo estratégicamente deseable tiene que ser tácticamente posible. Y entonces, señores, el cierre de la frontera, que se ve por el tema del canal, y el despliegue militar, ¿qué ha sido? Ha sido un instrumento legítimo de disuasión, pero tú lo insinuaste ahorita. ¿Disuasión a quién? A un Estado haitiano, a un gobierno haitiano que no, como tú dijiste, no controla nada. ¿Esa es a quién? No, es a la comunidad internacional, que podría de ser, yo no creo, nada ocurre sin razón suficiente. Yo no te estoy diciendo, se ha aprovechado el tema legítimo y que hay que rechazar de la construcción del canal, pero esa es la comunidad internacional en el marco de por qué no se había anunciado. El presidente con otros nombres dominicanos ha pedido muchas veces la intervención, ¿verdad? Lo ha pedido muchas veces. Señores, el primer ministro haitiano lo ha pedido también. Una cosa insólita. Entonces, fíjate, ante su situación de que él está ahí, pero no está ahí, en el control de la nación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esto me parece a mí, con sus beneficios y con las dificultades, me parece a mí es como si se hubiese seguido una especie, no de programa, sino de libreto. De libreto, escalonado, se parece. Entonces, pero no lo estoy diciendo yo especulando. Son las palabras propias del presidente. Y entonces ahí está todo. ¿Dónde está todo? Está todo precisamente en lo que se ha dicho, oficialmente y lo que se ha declarado. El presidente mismo, eso que estamos hablando de la falta de control y de la inexistencia del Estado, que está pasando una cosa rarísima en términos estratégicos, que es la desaparición del Estado. No un Estado fallido, ni un Estado fuñido, no es eso que está pasando. Es la desaparición del Estado, que está ahí, ¿verdad? Que él está ahí y no está ahí, ¿verdad? Porque lo controla, pero él lo ha dicho. El presidente ha dicho, se ha ido más allá. El presidente dijo en su mensaje, no a las Naciones Unidas, sino al anterior, a la nación, el presidente dijo que el problema, la solución de Haití no está en Haití. Sí, no. O dijo también, que eso me recordó al doctor Balaguer, que Haití, que eran los incontrolables. El problema era los incontrolables. Una clara alusión a las bandas, que es un término difícil de tocar para ciertas personas, porque las bandas, y tampoco lo estamos diciendo nosotros, lo ha dicho Canadá, está mantenido por una serie, las bandas la financian una serie, pero Canadá no solamente lo ha dicho, lo ha penalizado. Lo ha sancionado, claro. Lo ha sancionado. Sí. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Y a mí me da por pensar que esa gente que hoy está movilizada pidiendo la cabeza del primer ministro, en víspera de lo que yo creo que es la motivación central, que es la intervención, ellos saben lo que viene, ¿verdad? Sí, entonces quieren sacar el individuo del medio, ¿verdad? Y de muchas formas, el presidente, el primer ministro, entonces actúa sobre los acontecimientos de su propia invalidez, ¿verdad? Y en eso el gobierno dominicano, entonces, de muchas formas, lo recrea como argumento, ¿verdad? Entonces fíjate que por qué yo digo que es un libreto, ¿verdad? Para la República Dominicana un libreto trágico. ¿Tú sabes por qué es un libreto? Porque
hay que ver ustedes atribuyen como, y así se está explotando, como que el presidente Biden entonces le ha dado un apoyo al quien ha propuesto muchas veces la intervención, al quien ha propuesto, que es el presidente Abinader, ¿verdad? Como solución, porque él ha dicho de muchas maneras que el problema haitiano no se va a resolver en República Dominicana. Y yo le he dicho muchas veces al presidente por estos medios, que no sé si me oye o no me oye, le he dicho muchas veces que él lo está resolviendo. Él se lo está resolviendo. ¿Con qué? Con otra cosa, que es lo que se tapa ahora, que estamos focalizados con razón en un problema, en una crisis. Pero ¿y la crisis de la inmigración ilegal? Que es la más grave amenaza que tenemos, porque se está tragando los frutos de la democracia dominicana. Y eso. Pero fíjate qué interesante. Tú tienes que meter en la sucesión de elementos una cosa que yo sabía por experiencia militar, porque lo viví en otras ocasiones. Siempre hemos jugado nosotros con lo que dijeron ustedes hace un momento, con la avalancha. Con la avalancha, pero déjame decirte, completar la idea, que, o sea que por X situaciones o asusado por alguien, viene la avalancha. Eso no va a pasar, no ha pasado. ¿Tú sabes por qué? Inclusive los planes de las Fuerzas Armadas están hechos en base a esa avalancha. Pero la historia reciente me demuestra lo contrario. Cuando la intervención norteamericana procede, a propósito de intervención, ¿verdad? Que yo era supervisor en la frontera, yo quedé desconcertado porque de un momento a otro comenzaron, estoy hablando del año 94, cuando los norteamericanos intervinieron, señores, la avalancha fue al revés. Regresando. Miles y miles de haitianos regresando a Haití. Lo que está pasando ahora, se está yendo. Lo que está pasando ahora, que por cierto, óigame una cosa, no tengo los números exactamente, no los tengo, y además yo soy malo para los números. Déjame decirte una cosa, yo te aseguro que se han ido más haitianos para su país, abiertamente, pacíficamente, que todo lo que se ha repatriado y deportado en estos 3 años. Voluntad, por su propia voluntad. Pero, general, déjeme decirle, si hay una intervención en Haití, entonces la muchedumbre hacia acá no sería más grande. Es lo que te estoy diciendo. Es que lo que yo te estoy diciendo, no me lo inventó. Ha pasado todo lo contrario. Ha pasado todo lo contrario. Entonces, déjame explicarte. Dentro del esquema que yo te estoy diciendo, ¿para qué tú crees en ese esquema que se cierra la frontera? ¿Tú sabes para qué? Para que no ocurra eso. Para que no ocurra eso. Y hay otra razón militar. Cuando usted iba a intervenir un país, ya sea multilateralmente o unilateralmente, lo primero que manda la doctrina estratégica militar es cerrar la frontera y, ojo, coordinar con las autoridades, con el gobierno de las autoridades adyacentes, ¿verdad? Para que cuando venga la presión contra las bandas, o como llama el presidente, el incontrolable, de oeste a este, para no decir lo que tú pases, entonces no puedan usar el territorio dominicano como santuario. Eso es un procedimiento. Pero, general, ¿y por qué usted cree que se da ese proceso, que usted lo vivió cuando la intervención en la década de los 90? ¿Por qué usted cree que se da ese proceso de regreso? ¿Se sienten más seguros por la presencia de las botas militares allá? No, es parte del sainete. No, allá no hay fuerzas militares. No, digo, las que llegan a poner el orden. No. Oye lo que sucede. Esa pregunta usa ustedes, los medios de ustedes, la televisión, que han sido interrogados, parte de esa gente que se está. Para que ustedes vean qué parte del sainete, te voy a explicar por qué. Dicen inmediatamente, ¿y por qué usted se está yendo para su país? Dominicanos maltratan mucho. Los dominicanos nos maltratan. Y además, todos esos guardias nos van a matar. Eso es para nosotros, ¿verdad? Oye, yo te digo a ti que esa es la razón que dan ellos. Ahora, eso encaja perfectamente porque parece que a nosotros se nos ha olvidado. Nosotros hemos sido intervenidos varias veces. Sí. Entonces, ¿cuál es el argumento? El argumento que se está preparando. Y parece que con éxito. Humanitario, razones humanitarias. Cuando se dice, eso es el argumento norteamericano de siempre. De razones humanitarias, después para proteger vidas americanas. Y ya los norteamericanos, de que anunciaron que cerraron la frontera, ¿qué hicieron? Dijeron a su gente que salieran, ¿verdad? Sacaron a su gente. Y
fíjate un detalle interesante que parece que no se ha reparado en él. En la misión de reconocimiento de las fuerzas de Kenia en Haití que se produjo, ¿verdad? Y que parece que no fue muy halagüeño en ese momento, aunque el presidente Abinader le agradeció, ya es un hecho de que ellos... Pero ¿qué se dijo a la prensa? ¿Y qué dijo el presidente? No, esta gente viene, pero esta gente no va a combatir la banda. No, es a proteger instalaciones, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas hay que unirlas. Más allá de... Eso se aclaró luego, general, porque ese fue un informe que publicó el New Herald, el nuevo Herald de Miami. Sí. Luego, cuando la misión fue a la ONU, dijeron que no. Pero precisamente. Que acaban y por de eso el presidente Abinader. Haití. No, lo que pasa es que en ese momento se estaba tratando de llamarle a lo que era de otra forma. Porque todavía, hasta este momento, el presidente Abinader no hablaba de intervención. ¿Tú sabes de lo que hablaba él? De una ayuda humanitaria. Sí. De humanitaria, ¿verdad? Pero ya a nadie le cabe duda porque ya lo ha dicho todo el mundo, inclusive el presidente de los Estados Unidos. Y entonces ya, buscándole la quinta pata al gato, en las coordinaciones que yo te digo que hay que hacer, que son mandatorias para lo que va a pasar en Haití, ¿verdad? Lo que va a pasar en Haití. Entonces, ¿cuántas veces vino aquí la señora comandante del Comando Sur? Varias veces. No, tres, ¿verdad? O las contrapartes allá en el Comando Sur. Hace 2 o 3 semanas, señores, la prensa dio testimonio y fotografió militares norteamericanos recorriendo la frontera. Sí. Hace menos vimos funcionarios de las Naciones Unidas en lo mismo, y después hubo una serie de funcionarios vestidos de civil que yo no sé qué eran, ni se dijo lo que eran, pero yo me lo imagino lo que eran, ¿verdad? Entonces, ¿qué están haciendo ahí? El reconocimiento de lo que va a pasar y de lo que se ha ido armando de forma esmerada. Ahora, no contrarréplica, sino una observación. Señores, sobre qué va a pasar, que ya las tropas están allá, la policía, como usted quiere llamarle. Señores, la lógica de ese control de la población y sus recursos cambia automáticamente. Hayan dicho los kenianos eso que no, ¿verdad? Y entonces, si tú te vas a dar cuenta, el canal se va a detener con la intervención. Sí. Primero, ¿verdad? Ya las bandas han dicho, y el barbecue y ha dicho que, bueno, quieren tumbar al gobierno, se han movilizado y han anunciado, ¿verdad?, que van a defender el canal, que sí o qué cosa. Y lo van a financiar. Sí, y lo van a financiar, ¿verdad? Cosa que no me duda, porque por eso yo digo que los mismos que financian las bandas son los mismos que están financiando el canal. Sí. El canal. Ahora, la lógica cambia. Y las fuerzas interventoras harán lo que el gobierno haitiano no puede ni quiere hacer, porque también se está pintando el gobierno haitiano como si eso existiera, como si eso fuera una endecha de moralidad, ¿verdad? Eso es parte de ese problema, ¿verdad? Y como gobierno para mí no tiene ninguna connotación. Mira, a mí ni siquiera me produce expectativa lo que el presidente haitiano, el primer ministro haitiano va a decir en las Naciones Unidas, porque solamente hay que ver su situación, ¿verdad?, en la que lo ha ayudado mucho a sostenerse. Si vuelve a Haití, yo creo que va a quedar allá. Sí, bueno. O como le pasó una vez a un gobernante venezolano, ¿verdad?, que salió a unos problemas, a atenderse a unos problemas de los riñones, creo, y no entró, no pudo entrar. Mire, general, ¿qué puede representar en un momento en que la intervención parece inminente? Usted lo acaba de presentar, que como si fuera un libreto, ¿verdad? Sí. Se entiende muy bien lo que usted ha dicho, pero ¿qué pudiera representar el hecho de que en el momento en que el primer ministro haitiano sale para presentarse ante las Naciones Unidas y de que ocurre todo lo que está ocurriendo, las pandillas se unifican, ¿verdad? Se unifican para defender su territorio? ¿Qué representa pero que eso? Tú no puedes, escúchame, es que nosotros le hemos dado, no la estamos subestimando,
Porque las bandas realmente, el que está sufriendo la banda es el pueblo haitiano, con toda la barbaridad que hacen. Señores, no es eso. Ustedes le están dando una categoría militar que las bandas no tienen. Si tú, mira, te voy a poner un ejemplo. Búscate una foto de las bandas. ¿Qué tú encuentras en una foto de las bandas? Una foto de esa, donde sale este tipo. Bueno, primero tú ves un grupo casi un anillo, muy bien armado, sin posturas militares, porque el entrenamiento y la destreza militar para los militares se reconoce fácilmente. Se reconoce fácilmente. Entonces, bueno, eso. ¿Qué sigue? Después de ese anillo de arma moderna, que se ha hablado mucho de eso, ¿qué sigue? Gente armada con escopeta, palo, piedra y de todo cosas. Y tampoco hay una ideología detrás de nada de eso. Ni organización tampoco. Esa es la organización de las bandas, son la organización, como le ha llamado el presidente, de los incontrolables, ¿verdad? Es la organización de la barbarie. Una barbarie que tampoco es nueva en Haití, Ahora, el peligro real. Muchas de esas bandas tienen presencia aquí, en la frontera, como se llama en términos militares, están aposentadas. Porque usted no puede jugar al santuario, si usted no tiene un receptor que crea las condiciones, porque no es para quedarse aquí, es para coger del santuario para actuar allá, como han pasado muchas veces. Le voy a poner un ejemplo de lo que le estoy diciendo. En la misma situación, no se llamaban bandas en ese momento, se llamaban guerrillas. Y la inteligencia... Cuando la intervención norteamericana pretendieron hacer lo mismo. ¿Pero qué pasó? Y yo era secretario de las Fuerzas Armadas. ¿Sabes lo que pasó? Que cuando el señor ahora, Guy Philippe, que era el jefe de las guerrillas, ¿sabes lo que pasó? Que cuando intentó cruzar aquí con sus armas, las Fuerzas Armadas Dominicanas lo atraparon a él y a otros más y lo mantuvo ahí en resguardo, presos en la Secretaría de las Fuerzas Armadas, hasta que la comunidad internacional, llámase los Estados Unidos, en este caso, hablaron con el presidente de la República y se lo entregamos y se lo llevaron, no todos a la cárcel, otros tomaron otros destinos.